¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre bucaneros, corsarios y piratas? Aunque estos términos suelen usarse como sinónimos, en realidad representan grupos muy distintos en la historia de la piratería. Hoy, en este video, te llevaremos a la edad de oro de la piratería, para descubrir qué los hacía únicos. Acompáñanos en este viaje por los mares del Caribe y más allá. Empecemos con los bucaneros. Originalmente, estos hombres no eran piratas, sino cazadores que vivían en las islas del Caribe. Su nombre proviene de la palabra francesa boucan, que se refiere a la parrilla donde ahumaban la carne de cerdo salvaje. Sin embargo, con el tiempo, los bucaneros comenzaron a atacar barcos españoles y franceses, convirtiéndose en figuras temidas por su ferocidad y estilo de vida desenfrenado. Eran expertos en la supervivencia y la guerra naval, pero su origen siempre estuvo ligado a la caza. Ahora hablemos de los corsarios. A diferencia de los bucaneros, los corsarios no eran delincuentes, sino marineros contratados por gobiernos. Operaban bajo una patente de corso, un documento que les daba permiso para atacar barcos y enclaves de potencias enemigas. Eran una especie de piratas legales que ayudaban a sus países en tiempos de guerra. Por ejemplo, Inglaterra y Francia usaban corsarios para debilitar a sus rivales. Sin embargo, si atacaban barcos de su propio país, perdían su protección legal y eran considerados piratas. Finalmente, llegamos a los piratas y filibusteros. Estos eran los auténticos fuera de la ley. No tenían autorización de ningún gobierno y saqueaban barcos y ciudades por su cuenta. Los filibusteros en particular eran piratas que operaban en el mar de las Antillas. Muchos de ellos eran hombres de origen europeo que se volvieron piratas por razones como la pobreza, la aventura o incluso la venganza. A diferencia de los corsarios, los piratas eran perseguidos por todas las potencias europeas y si los capturaban, enfrentaban un destino terrible como la horca. Como ves, aunque bucaneros, corsarios y piratas compartían el amor por el mar y el saqueo, sus motivaciones y formas de operar los hacían muy diferentes. ¿Cuál de estos grupos te parece más interesante? ¿Los cazadores bucaneros, los corsarios legales o los temibles piratas? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para más historias fascinantes. ¡Hasta la próxima!